Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a darle continuidad a nuestra clase de química. Hoy toca otra de las métodos que sirven para medir las disoluciones, el método de cuantitativos. Se llama partes por millón. Es uno de los métodos que se utilizan para medir partículas disueltas en un volumen muy grande de sustancias, pero estas partículas son cantidades muy pequeñitas, ¿sale? Por ejemplo, como en el caso de la calidad del aire, que hay que medir qué cantidad de partículas están disueltas, o si una sustancia se haya contaminado, con qué cantidad de partículas está contaminada esta sustancia, ¿sale? Entonces, nuestro tema se llama partes por millón y se abrevia en ppm. Es un método cuantitativo donde se determina la cantidad de soluto en partículas en una mezcla de disolución. ¿Sale? Esta unidad es la más empleada para indicar la existencia de partículas en muy pequeñas cantidades o en una pequeña cantidad, por lo que se le conoce como traza en una mezcla, ¿sale? ¿Dónde se aplica? Ya habíamos comentado, se aplica en la calidad de aire para ver la calidad del aire, por ejemplo, en México se utiliza mucho para ver la calidad de aire. Si han escuchado la noticia, muestran tantas partículas por partes por millón, ¿sale? O para ver la cantidad de agua, por ejemplo, cuando el agua del mar se contamina con el petróleo, calcular qué cantidad de partículas quedó esparcida en el agua, por mínima cantidad que sea, pero es una cantidad que ahí se encuentra diluida en el agua. Imagínense, si es una sustancia que está contaminada, hay sustancias con miligramos o con microgramos nada más, los humanos nos puede matar. Entonces es necesario saber a través de este método cuál es la calidad de algunas sustancias que se están utilizando, ¿vale? También puede calcularse la cantidad de partículas sólidas disueltas en un gas. Entonces, son algunas de las aplicaciones. Las fórmulas, jóvenes, la fórmula es única, nada más que hay una condición muy diferente a los que hemos estado viendo. Aquí, en esta fórmula, utilizan diferentes unidades de medición. Entonces es muy necesario que ustedes pongan mucha atención qué tipo de datos les están dando para poder aplicar las fórmulas, ¿sale? Prácticamente es una, pero para diferenciarlos yo puse las tres y de cada una de estas se derivaron otras dos más. Entonces vienen saliendo como 9 fórmulas en total, ¿sale? Pero no son difíciles, son de fáciles como los métodos que hemos visto. Simplemente es multiplicar y dividir. Como dijera su compañerita una vez, hay que saber nada más cómo dar los datos y con eso es suficiente. ¿Sale? Bien. La primera fórmula, jóvenes, la primera fórmula utiliza gramos para medir la masa del soluto y utiliza litros para medir la masa de disolución, ¿sale? Para partir esa masa de disolución. Bien, le estaba comentando que la masa de la disolución se mide aquí en litros y la masa del soluto se mide en gramos, ¿sale? Se mide en gramos. Esto sirve para calcular partes por millón, pero con estas unidades. Por eso les digo, es necesario que ustedes pongan mucho cuidado qué unidades les están dando, porque hay 3 fórmulas que utilizan diferentes unidades. Entonces es necesario que ustedes tengan mucho cuidado. Esta primera fórmula para calcular partes por millón utiliza como unidad de masa
gramos y para la masa de la disolución utiliza litros, ¿sale? Bien. En la segunda fórmula, que también es lo mismo, aquí la masa del soluto ya se mide en gramos y la masa de la disolución también se mide en gramos, pero es la única fórmula que se multiplica por 1.000.000. Las anteriores vimos que era por 100, pero esta, partes por millón, donde utiliza unidades de gramos tanto arriba como abajo, tanto la masa de soluto como la masa de la disolución, es la única que se va a multiplicar por 1.000.000, ¿sale? Es lo mismo representarlo como 1 por 10 a la 6 o por 1.000.000. Bien, la tercera fórmula, que también sirve para lo mismo, para calcular partes por millón, aquí la masa del soluto ya se mide en miligramos y la masa de la disolución se mide en kilogramos, ¿sale? Se mide en kilogramos. Entonces, mucho ojo, jóvenes, dependiendo de los datos que le están dando, pueden utilizar cualquiera de estas tres fórmulas o pueden utilizar cualquiera de estas fórmulas y hacer una conversión en las unidades para poder utilizarlas, ¿sale? Bien, entonces les comento que cada una de las fórmulas van a surgir otras dos más. Por ejemplo, en la fórmula número 1, pero antes de, quiero decirles que ppm significa partes por millón, ¿vale? ms significa masa del soluto, md significa masa de la disolución, ¿vale? Bien, lo que les estaba comentando, cada una de las fórmulas se desprenden otras dos más, ¿sí? Por ejemplo, en la fórmula número 1, donde tenemos que la masa se mide en miligramos y la masa de la disolución se mide en litros, ¿sale? La L, las unidades que están dentro de paréntesis, jóvenes, las van a ver muy seguida, son las unidades en las cuales se mide cada una de las magnitudes, ¿sale? Por ejemplo, la L es litros y equivale a 1.000 mililitros. Un gramo se representa, lo estoy utilizando con la letra G, gramos contiene 1.000 miligramos y un kilogramo se representa con esta letra y se refiere a 1.000 gramos. Bien, entonces, de la primera fórmula, jóvenes, podemos despejar la masa del soluto para poder calcular. Cuando alguien nos pida calcule la masa del soluto, bueno, ya sabemos cuál es la fórmula. La fórmula es igual a partes por millón, que se mide en gramos por litros, que multiplica a la masa de la disolución, que se mide en litros. Mucho ojo con eso, ¿sale? Yo lo puse como la fórmula 1.1, por decir, porque aparece de ahí de donde está la fórmula 1, ¿vale? Bien, la otra fórmula es la masa de la disolución. La masa de la disolución para esto se mide en litros y la fórmula es masa del soluto sobre partes por millón. La masa del soluto se mide en miligramos y partes por millón se mide en miligramos por litro, ¿vale? Bien, esas son las dos fórmulas que se derivan de la primera. En la segunda fórmula, donde la partes por millón, los datos que se utiliza es la masa del soluto, que es en gramos, y la masa de la disolución, que es en gramo, se multiplica por 1.000.000. Repito, es la única fórmula que se multiplica por 1.000.000, ¿vale? Es la única fórmula. De esta primera fórmula podemos desprender la fórmula que nos sirve para calcular la masa del soluto. Este es para calcular la masa del soluto, ¿vale? Y esta fórmula es partes por millón, que multiplica a masa de la disolución, que está dividido en gramos, todo dividido entre de 1.000.000. Aquí quiero recalcarles que partes por millón no tiene unidad. ¿Por qué? Porque cuando se calcula se eliminan estas dos unidades y partes por millón queda con esa palabra, partes por millón, ¿vale? Entonces, esta fórmula nos sirve para calcular la masa del soluto. De aquí mismo, de la segunda fórmula, podemos encontrar una que nos sirve para calcular la masa de la disolución, que también se mide en
en gramos, ¿sale? Eso es igual a la masa de la disolución entre partes por millón, que multiplicado por 1.000.000, ¿sale? Bien, la última es la fórmula número 3, que se mide en partes por millón, pero aquí la masa del soluto se mide en miligramos y la masa de la disolución se mide en kilogramos, ¿sale? De aquí se surge otra fórmula que es la masa del soluto. La masa del soluto es igual a las partes por millón que multiplica a la masa de la disolución. Si ustedes se dan cuenta, son unidades que deben de tomar en cuenta. Para calcular la masa de la disolución es la masa del soluto entre partes por millón, pero vean las unidades que están manejando. Vamos a los ejemplos. Primer ejemplo, jóvenes, calcular la composición en partes por millón de una muestra que contiene, ojo, aquí ya nos están dando miligramos, 25 miligramos de iones de fluoruro en 400 mililitros de la disolución. Nos están dando aquí ya la disolución, jóvenes, ¿sale? Y aquí nos están dando ese dato, pero ese dato está dado en miligramos. Entonces, los datos que tenemos es masa del soluto es igual a 25 miligramos. Los voy poniendo con ese color para que vean de qué fórmula vamos a usar. Y la masa de la disolución, que ya no los están dando todo, vale 400 mililitros, pero está dado en mililitros. Hay que convertirlos en litros, ¿sale? Hay que convertirlos en... Entonces, los datos que nos están dando es importante conocerlas. Nos están dando en miligramos y nos están dando... Ya los 400 mililitros lo convertí en litros. 400 mililitros lo dividí en 1000, que sale 0.4. ¿Sale? Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Pues la fórmula donde aparece, la fórmula que aparece miligramos y aparece litros. ¿Sale? Es la fórmula que vamos a usar. Partes por millón es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución. Este miligramos es la que ya nos están dando, pero aquí nos están dando, perdón, sí, ese miligramos nos lo están dando, pero aquí en la disolución nos están dando en mililitros y la fórmula nos lo pide en litros, pues, perdón, lo convertimos en litros, entonces nos sale 0.4 litros, ¿vale? Sustituimos en nuestra fórmula 25 miligramos sobre 0.4 litros, que es igual a 6.25 partes por millón o 6.25 miligramos por litros. Esa es la respuesta, jóvenes, ¿sale? Así de esa manera van a resolver las actividades. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos vuelve a pedir, nos vuelve a calcular o nos pide calcular nuevamente partes por millón. Partes por millón de calcio, donde se encuentran disueltas, dice 0.3 gramos. Nos están dando aquí ya gramos, ¿sale? De calcio en 2.500 mililitros de agua. Ojo, no nos están dando la disolución. Nos están dando de que esta cantidad de soluto está disuelta en 2.500 mililitros de agua. ¿Sale? Entonces, es necesario considerar esos datos. Entonces, la fórmula que debemos de utilizar es la fórmula que utiliza gramos. ¿Sale? Pero vamos primero con los datos. Masa del soluto es 0.03 gramos. Masa del solvente, ojo, aquí tenemos masa del solvente, es 2.500 mililitros de agua. ¿Sale? No es de la disolución, es de solvente. Entonces, es necesario encontrar la disolución. Y ya sabemos que la fórmula de la disolución es la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Sale? Es decir, el valor de 0.03 gramos más los 2.500 mililitros de agua. Pero ojo, aquí algo muy importante que les quiero comentar. No se puede, por reglas de operación de unidades, no se puede sumar dos unidades distintas. Aquí tenemos gramos,
Aquí tenemos gramos y aquí tenemos mililitros. No se puede usar. Pero sin embargo, en el caso del agua, sí es aplicable. Solamente en el caso del agua, jóvenes. ¿Por qué? Porque 1 gramo de agua es igual a 1 mililitro de agua. ¿Por qué razón? Porque la densidad del agua, jóvenes, la densidad del agua es precisamente 1 gramo por cada mililitros. Es 1 gramo por cada mililitros. Esa es la densidad del agua. Por esa razón es aceptable tomar los 250 mililitros, hacerles equivalente a 200, perdón, a los 2500 mililitros, hacerlo equivalente a 2500 gramos. Es lo mismo, ¿sale? Bien, espero que no le haya enredado porque el valor de la masa del soluto es de 0.003 gramos, más ya convertido los 2500 mililitros ya en gramos, nosotros anotamos 2500 gramos. Sumamos los dos y nos sale 2500.003 gramos, ¿sale? Es la que vamos a utilizar como la masa de la disolución, ya no del solvente. Ojo, ¿sale? Bien, si les dice la masa de la disolución, no hay vueltas de hoja. Es el valor que van a tomar, ¿sale? Pero si les dicen disuelta en agua, eso es el solvente, ¿sale? Bien, la fórmula, lo que yo les decía, como la masa nos los dieron en gramo, bueno, pues la masa de la disolución también tiene que ser en gramos. Y ojo, es la única fórmula que se utiliza la multiplicación por 1.000.000. Bien, ahora sustituimos. Partes por millón es igual al valor de la masa del soluto, que es 0.003 gramos, entre la masa de la disolución, que también está dado en gramos, en 2500.003 gramos multiplicado por 1.000.000, ¿vale? Ese valor nos resulta de la división. Aquí se va gramos con gramos y ya no nos queda unidad. Esa división nos da como resultado 1.19 por 10 a la menos 6, ¿sale? Eso indica que es una cantidad muy pequeñita que está después del punto, ¿sale? Lo multiplicamos por 1.000.000 y nos resulta que equivale a 1.19 partes por millón, ¿sale? ¿Qué nos quiere decir eso? Nos dijeron o nos preguntaron qué cantidad de calcio está disuelta en el agua, pero en partes por millón. Pues está disuelta en 1.19 partículas, 1.19 partículas de calcio disuelta en el agua, ¿vale? Bien, ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice cuánto miligramos, ojo, miligramos, aquí ya nos están dando una clave. ¿Cuántos miligramos de gas carbónico hay disuelta en 4 botellas de 500 mililitros si su concentración es de 5000 partes por millón? ¿Sale? Vamos a obtener los datos. De entrada nos piden masa del soluto, pero ojo, ya nos lo está pidiendo en miligramos. Entonces esa es la fórmula que vamos a buscar, que tenga miligramos para poder aplicarla. La masa de la disolución dice que son de 4 botellas y que cada botella contiene 500 mililitros. Cada botella contiene 500 mililitros, ¿sale? Entonces, ¿cuántos mililitros en total hay en los 500? Pues 500 mililitros por 4 nos resulta 2000. Nos resulta 2000, ¿sale? Pero como nosotros ya vamos a usar la fórmula de miligramos, entonces es necesario convertir esos 2000 en litros, ¿sale? 2000 mililitros equivale a 2 litros, o es lo mismo, 2000 dividido entre de 1000 nos resulta 2, ¿sale? Bien, partes por millón equivale a 5000 miligramos por litro, ¿sale? Entonces esa es la partes por millón, ese es el otro dato. ¿Qué fórmula vamos a usar?
Ya les dije, nos piden calcularlo en miligramos, pues buscamos en nuestra lista de fórmulas cuál es la fórmula que pide o que da en miligramos y encontramos que es esta, ¿vale? Esta fórmula de masa por soluto es igual a partes por millón que multiplica la masa de la disolución. Partes por millón debe estar dado en miligramos por litro. ¿Por qué? Aquí solamente nos lo dieron en 5000 partes por millón, pero como ya sé que mi cálculo me pide en miligramos, entonces en automático yo esta unidad lo convierto en miligramos por litros, ¿vale? Por eso es que yo aquí puse 5000 miligramos por litro, ¿sí? Bien. Sustituyendo en la fórmula nos queda masa del soluto es igual a 5000 miligramos por litro que multiplica 2 litros, ¿vale? Este litro con este litro se va y lo único que nos va a quedar es miligramos. Entonces, 5000 por 2 nos resulta 10,000 miligramos, que es igual a 10 gramos, jóvenes, ¿sale? De esa manera se calcula. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con los datos que les está dando el problema para ver qué fórmula van a aplicar, ¿sí? Para ver qué fórmula van a aplicar. Ejemplo número 4. Ejemplo número 4 nos dice que calcular la concentración en partes por millón de una solución que contiene 0.85 gramos de nitrato de potasio. Esa es la fórmula de nitrato de potasio. 0.85 gramos. Nos están dando ya en gramos. Entonces eso indica que la fórmula que vamos a usar tiene que tener gramos. Disuelta en 1500 mililitros de disolución. 1500 mililitros de disolución. ¿Sale? Pero aquí hay algo. Aquí hay algo que hay que pensar tantito, porque nos están dando en gramos, pero aquí nos están dando en mililitros. Entonces, la mejor opción es usar la fórmula donde aparece miligramos sobre litros. Esa es la mejor opción, ¿sí? Convertir esos 0.85 o 0.85, aquí me faltó el 5, 0.85 gramos, convertirlos en miligramos. Y los 1500 mililitros convertirlos a litros, ¿sale? Y aquí ya lo vamos a hacer. 0.85 gramos, convertirlos en miligramos. Sabemos que cada gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces 0.85 por 1000 nos resulta 850 miligramos. Es gramos jóvenes, es miligramos, ¿sale? Bien. El otro dato que nos da está dado en mililitros, pues hay que utilizarlo en litros. ¿Por qué? Porque ya estamos usando miligramos, entonces tenemos que usar litros, ¿ya? Bien, entonces los 1500 mililitros lo dividimos entre de 1000 mililitros porque cada litros tiene 1000 mililitros. Entonces 1500 entre de 1000 nos da 1.5 litros. Y eso lo llevamos a nuestra fórmula. Nuestra fórmula es partes por millón es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución. Es lo que yo les decía. Esta fórmula nos pide que sea la masa del soluto en miligramos y la masa de la disolución tiene que ser en litros. ¿Sale? Sí. Si supiéramos que esa disolución está hecha de agua, entonces pudiéramos convertir los 1500 mililitros en gramos. Pero como no, a fuerza tenemos que convertirlo en litros. Bien, 850 miligramos, que es el valor de la masa del soluto entre 1.5 litros, nos da como resultado 566.66 miligramos por litro. ¿Sale? Y ahí está la respuesta, 566.6 miligramos por litro. Eso indica que por cada litro
de esta sustancia contiene 566.6 miligramos. ¿Sale? Bien. Ejemplo número 5. El ejemplo número 5, jóvenes, dice de la siguiente manera. Se han preparado 300 partes por millón de calcio en una disolución. Nos preguntan, ¿cuántos gramos de calcio hay en 500 gramos de la disolución? Nos están dando 500 gramos de la disolución, jóvenes. ¿Sale? Nos preguntan, ¿cuántos gramos de calcio? Eso indica que es la masa del soluto lo que nos están preguntando. ¿Sí? Bien. ¿Qué dato tenemos? Pues tenemos partes por millón, que es de 300 partes por millón. Tenemos masa de la disolución, que está dado en 500 gramos. Y nos piden calcular la masa del soluto. Entonces, si nos están dando la masa de la disolución en gramos, entonces tenemos una fórmula que la masa del soluto también está dado en gramos. ¿Sale? Bien, porque nos están pidiendo la masa del soluto. Tenemos ya la masa de la disolución, 500 gramos, y tenemos lo que es partes por millón. Esto no tiene unidad, las partes por millón, porque este cálculo fue hecho cuando el soluto es en gramos y la disolución también es en gramos. Bien, entonces lo llevamos a nuestra fórmula. La masa del soluto es igual a partes por millón que multiplica la masa de la disolución entre de 1.000.000. ¿Vale? Entonces, sustituyendo valores, 300 no tiene unidad, que multiplica la masa de la disolución, que son 500 gramos, entre de 1.000.000. Eso nos lleva a multiplicar 300 por 500, nos resulta 150.000. ¿Sale? Entre 1.000.000, y la respuesta nos sale 0.15 gramos de calcio. Esa es la respuesta, jóvenes. ¿Sale? Bien, entonces es necesario que ustedes tengan mucho cuidado qué unidades están utilizando. ¿Sale? Me voy a regresar a las fórmulas. Si les están dando de datos miligramos, entonces la masa de la disolución también tiene que ser en litros para que sea lo que corresponde a la fórmula que les están pidiendo. ¿Sí? Aquí están. ¿Sale? Si les pide cálculo, si les dan miligramos, entonces masa de la disolución a fuerza tiene que ser litros. ¿Sale? A fuerza tiene que ser litros. Y ahí se derivan las otras más. Pero si la masa del soluto o la masa de la disolución está dado en gramos, entonces en automática el otro también tiene que ser gramos, y es la única fórmula que se multiplica por 1.000.000. ¿Sale? Y de ahí se derivan las otras dos fórmulas para calcular. ¿Sí? La tercera fórmula nos dice que si estamos calculando partes por millón, pero los datos nos están dando en miligramos entre kilogramos, entonces esa es la fórmula que vamos a usar. ¿Sale? Bien. Espero que hayan entendido, jóvenes. Ya son 5 ejemplos lo que hemos dado. Y yo creo que no van a tener problemas si ustedes siguen correctamente los ejercicios que hicimos, los ejemplos que hicimos, para poder resolver lo que vamos a dejar a continuación. Actividades, jóvenes. Resolver los siguientes planteamientos. En el número 1 nos pide calcular PM. ¿Sale? En el número 2 nos pide calcular también partes por millón. En el número 3 nos pide calcular qué cantidad de concentración, también en partes por millón para el tercero. ¿Sale? Y el último se pide calcular qué cantidad de soluto, de sustancia que contaminó a la carne. ¿Sale? Bien, jóvenes, entonces cualquier duda vamos a estar al pendiente para poder apoyarlos.
Espero que estén bien. Saludos a todos y hasta la próxima.